Arratsalde-on. Por desgracia es lo único que puedo decir de momento en euskera. Me encantaría poder dar la charla en euskera. Entiendo lo que significa, vengo de Cataluña y comprendo lo que es el tema de la lengua propia, por tanto, con el corazón intentaré llegar ahí donde puedo llegar con el idioma. Y eskerrik asko también, gracias por la bienvenida que he tenido y por haberme invitado a compartir este rato de reflexión y de diálogo. Cuando recibí la invitación antes de verano, entré enseguida en la página web y cuando vi todo lo que ponía en la web me entusiasmé. Dije, es un honor venir aquí porque comparto plenamente los valores, comparto el entusiasmo y comparto el compromiso que he visto en vosotros. Es decir, había cosas que decía, esta frase yo también la digo, o sea, me sentía plenamente identificado. Por lo tanto, gracias porque realmente es un regalo. Y también, dejádmelo decir, gracias a las personas que han repartido unas octavillas antes de entrar, porque me va a dar la oportunidad al final de la charla de poder hablar de este tema. Es una lástima que hay un boicot desde hace 3 o 4 meses contra Trío Dos Banc. No hemos podido hablar con nadie, siempre encuentro octavillas o pósters sin nombres, sin firmar. Hemos propuesto diálogo, no puede ser, pues bueno, por lo menos la octavilla me da la oportunidad de poder explicar algo en este foro en el momento del coloquio, si es que os interesa. Entonces vamos a entrar ya un poco en el tema de reflexión. Yo no quería hablar solo de dinero y de conciencia y de banca ética, me gustaría hacer una reflexión un poco más amplia sobre esta época en la que estamos viviendo, que si se caracteriza por algo es por los conflictos. Cada vez hay más conflictos, pero a todos los niveles. No solo conflictos sociales y crisis económica, hay conflictos en el ser humano y se refleja en problemas en las parejas, en los matrimonios, entre padres e hijos, entre hermanos, en el trabajo, muchísimos conflictos, en lo social. Y si tuviéramos tiempo, que a veces es lo que nos falta, para parar a reflexionar, nos preguntaríamos, bueno, ¿qué nos está pasando, ¿no? Es decir, una civilización, a mí a veces me sorprende, miro la historia moderna, hace poco leía desde el Renacimiento, ¿no? Cuando uno mira el Renacimiento, hostia, realmente era un renacer, ¿no? Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, luego toda la ciencia, Newton, Einstein, la música, las matemáticas, o sea, un desarrollo de la humanidad que pues hacía pronosticar un futuro impresionante, ¿no? Es decir, la humanidad realmente, el ser humano es capaz de lo más grande, de lo más maravilloso, y estoy seguro que es así. Pero sin embargo, con todo el desarrollo del arte, de la cultura, de la ciencia, de la técnica, ha ido creciendo continuamente los conflictos, los problemas, y hoy nos encontramos principios del siglo XXI con crisis económica a nivel mundial grave, en algunos sitios más grave que aquí, porque aquí a veces la gente dice, hostia, es que cada vez hay más parados. Digo, sí, pero hay 3.000 millones de personas que darían lo que fuera por estar en el paro. Es decir, no tienen ni lo mínimo para vivir, esto en siglo XXI, tenemos casi 50 guerras en el mundo, continuamente, entre 45 y 50, y bueno, todos los conflictos. ¿Qué nos pasa, no? Esta es la pregunta que deberíamos hacernos hasta el fondo, porque si pensamos que la crisis se va a solventar con un parche o va a venir un partido político o algún genio o algún líder que solvente el problema, estamos equivocados, o espero que estemos equivocados. No me gustaría que volviera ningún líder a solventarnos la situación. Ya los tuvimos en el siglo XX, los grandes líderes que iban a guiar a la humanidad, los guías. Yo creo que esta crisis va a servir, y estoy convencido de ello, de que surja con fuerza una sociedad civil, seres humanos realmente libres, capaces de, desde una individualidad libre, cooperar entre nosotros y llevar a cabo la transformación social. No espero que lo hagan los políticos, que incluso creo que tampoco les podemos exigir que lo hagan todo. No lo van a hacer las grandes empresas multinacionales, por supuesto, no creo que lo hagan los banqueros, o sea, nos toca hacerlo nosotros. Tampoco hay referentes culturales, no hay grandes líderes intelectuales que te den ideas, y para mí esta es la señal, ahora nos toca a nosotros, ¿no? Entonces, a veces pensando en esta dicotomía, ¿no? Esta divergencia desde el Renacimiento, que hemos ido a lo más sublime, a lo más elevado, pero también hemos caído en lo más bajo, en lo más destructivo, estamos destruyendo. A veces me he preguntado por qué, ¿no? Y mirando la historia de la humanidad me doy cuenta que hemos evolucionado desde una época en que lo que primaba era lo colectivo, la tribu, el pueblo, el país, pero sobre todo la tribu y el pueblo. Hemos pasado a una época de desarrollo de la individualidad. Tan importante era lo colectivo que el peor castigo que había hace 2.000, 3.000, 4.000 años era el destierro. Cuando a alguien le desterraban de su población, podía llegar a morir del profundo dolor que experimentaba incluso a nivel físico.
porque vivíamos en comunidad, teníamos el sentimiento que los seres humanos somos una comunidad. Y esto se ha perdido, y no lo digo como una lástima, porque estoy convencido que realmente formaba parte de un proceso evolutivo. Teníamos que perder la comunidad para desarrollar la individualidad, porque si no somos seres individuales no podemos ser libres. Y hoy, yo me acuerdo, tengo 3 hijos, uno de ellos cuando tenía 11 o 12 años, un día no sé qué le estaba diciendo, me dijo, no te metas en mi vida, que mi vida es mía. Con 12 años, digo, hostia, esto ha cambiado. Y pienso que está bien. El peligro es que, además de desarrollar una individualidad, yo me siento como individuo, con una personalidad propia, esto ha tenido efectos colaterales, como por ejemplo el egoísmo. Ha sido un efecto colateral que quizás lo tenemos que corregir ahora. El no permitir desarrollar la individualidad propiamente, aquello que llevamos dentro, provoca conflictos. Y hoy la cultura no nos permite desarrollar correctamente la individualidad. A pesar de que parece que hay muchas libertades, todo está encaminado hacia el uniformismo. Y esto provoca que muchísima gente, sobre todo los jóvenes, tengan reacciones violentas. Hay niños violentos. Tengo una amiga maestra, bueno, varios amigos maestros, dicen es que los niños de 5, 6 y 7 años son violentos en la escuela, son violentos en casa. Y uno debería preguntarse por qué. Cuando uno reacciona con violencia es que hay algo dentro que no puede salir, hay algo impotente, probablemente sin ser consciente de ello, y surge esta reacción de agresividad. Hay muchísima agresividad en el medio ambiente, agresividad que puede generar en violencia y llegar al extremo ya de matar al otro, que sería el caso extremo. Pero también hay otro fenómeno. Desarrollamos la individualidad, pero tenemos todavía el anhelo de la comunidad. Necesitamos a los demás. Y este anhelo de comunidad, como que nos encontramos solos, no encontramos hoy comunidad suficiente, ya ni a nivel de familias, porque las familias, la mayoría, o muchas, no conozco la vida social en el País Vasco, pero desde luego en Cataluña muchísimo, en el resto de España, por ahí, las familias están desestructuradas, no hay amistad, la gente... Aquí todavía, hoy me contaban que todavía hay estas pandillas que vais a tomar vinitos juntos y tal, y me parece fantástico. Esta noche lo voy a intentar con unos amigos de aquí, porque me parece mucho más sano estar con un amigo que te ponga un abrazo muy fuerte y cuando tengas un problema te puede ayudar, que venir a buscar a alguien que te haga coaching, porque hoy en España todo el mundo está haciendo tratamiento con un psicólogo o con un psiquiatra o haciendo coaching. Y hay más gente dando coaching que recibiéndolo. Estamos mal, necesitamos, y no hay nadie, no hay comunidad que te acoja. Es decir, por una parte, tenemos que desarrollar la individualidad, pero por otra parte necesitamos a la comunidad, porque somos seres sociales. Estamos divididos en individuos, pero la humanidad, no me refiero solo a nivel de pueblo o de nación, la humanidad formamos parte de un organismo global y esto deberíamos redescubrirlo si queremos tener un futuro un poco diferente. Pero claro, ¿cómo compaginas individualidad y comunidad? Parece contradicción, ¿no? Y este es el gran reto. Entonces, para mí hay 3 ámbitos importantes en una vida social que hay que tener en cuenta si queremos afrontar el futuro de una manera un poco diferente. No podemos poner parches. Yo veo que cuando exigimos a los políticos soluciones, toman sobre sí la responsabilidad. Los políticos ahora se les exige que creen 5 millones de puestos de trabajo. No creo que puedan y no sé si les corresponde a ellos. Pero conozco muchísimos empresarios que podrían crearlos y no lo están haciendo por miedo. También por falta de soporte. No solo es un problema político, hay un problema cultural, un problema de valores. Me encanta que se esté hablando de valores propios, que recuperemos, como me han dicho antes, un rearme moral. Hemos perdido la dignidad del ser humano. De hecho, se hablaba más de los derechos humanos después de la Guerra Mundial, en los años 50, que ahora. Ahora solo iba a hablar del derecho del consumidor, porque solo interesamos no como seres humanos, sino como consumidores. Encuentro a faltar esto. Entonces ha habido una degradación del ser humano. Veo problemas a nivel jurídico y político, problemas a nivel económico. Hay 3 ámbitos en la vida cotidiana, que es la cultura, si queréis en vez de cultura, a mí me gusta llamarle la vida espiritual, pero en sentido amplio, no me refiero a nivel religioso, espiritual, porque no es material. Estaría la cultura, el arte, la religión, la filosofía. Este es un ámbito muy importante en la vida cotidiana, hoy totalmente marginal. La cultura hoy es marginal. Ir a cualquier kiosco y veréis un montón de periódicos y revistas que hablan de economía y de bolsa y tal, a ver cuántos encontráis de poesía, por ejemplo. Dudo que exista ninguno, porque ya no interesa. Nos hemos vuelto fríos, calculadores, economistas, pero la parte esta tan importante del ser humano, la parte en la que el ser humano es un ser creativo, un ser creador,
la parte más importante, que es la de la libertad, el arte, por ejemplo, lo más importante del ser humano es el arte. Es lo único que no hacemos por necesidad, lo hacemos por libertad. Pintar un cuadro, hacer una escultura, componer música, escribir poesía. Somos seres creativos. Ha quedado como algo totalmente marginal. Entonces, el ámbito de la cultura es fundamental. El ámbito político y jurídico es fundamental, y el ámbito económico. Y hay que entender cómo deben relacionarse entre sí para no tener problemas. Porque hoy cada uno de estos ámbitos ha invadido el que no le corresponde y por eso tenemos graves problemas. La economía ha invadido la política ha invadido la educación. Entonces, cuando uno invade el terreno del otro, como que esto es un organismo global, cuando un órgano en el cuerpo invade otro, tienes una enfermedad, tienes un problema. Y hoy tenemos enfermedades sociales. Entonces me gustaría hacer brevemente, porque tenemos una hora y tampoco me puedo extender mucho, ¿no?, una pequeña reflexión en este sentido. En el ámbito de la cultura, los seres humanos, si algo nos caracteriza a los seres humanos, es que todos somos diferentes. Lo humano es la diferencia única, la esencialidad única. Y esto es lo maravilloso. A mí me interesáis porque sois diferentes. Vuestra riqueza, vuestra diferencia es la que me interesa. Me preocupa la uniformidad y el uniformismo que se está implantando en cuanto a formas de pensar, en cuanto a criterios, a veces en cuanto a prensa. Ya hay una forma de pensar políticamente correcta, te dan la noticia, la opinión correcta, y me molesta profundamente que el Estado se intrometa en la educación. Creo que cada uno tiene derecho a educar a sus hijos libremente y que todo el mundo tiene derecho a tener una educación digna. O sea, el Estado debe garantizar el derecho de las personas a la educación que quieran. Porque cuando no respetamos la libertad, por ejemplo, la libertad de educación, la libertad de culto religioso, la libertad de ideas, tenemos conflictos sociales. Hay problemas ahora, por ejemplo, de convivencia en según qué zonas de España por el tema de personas que han inmigrado con otras culturas y otra religión. Hay un problema serio, porque lo diferente nos molesta o nos espanta y no sabemos cómo manejarlo. Entonces, solo hay una actitud correcta si queremos convivir. Es decir, cada ser humano es único, cada ser humano es diferente, tiene derecho a desarrollar su propia dignidad y su propia diferencia. Por tanto, en el ámbito cultural solo hay una forma de que esto funcione, la libertad. Libertad en la cultura, libertad en el ámbito, dejadme decir, de lo espiritual en sentido amplio, que cada uno pueda desarrollar lo que lleva dentro. Y esto es fundamental, lo que lleva dentro, porque cada uno nace con capacidades, con predisposiciones, y la educación solo debería ser ayudar al niño o a la niña a que desarrolle esto que lleva dentro. De hecho, la palabra educar significa esto, educar, que viene del latín, educere, ex ducere, conducir fuera lo que llevas dentro, ser tú mismo. A esto aspiramos todos. El problema es que cuando eres joven no sabes lo que eres, ni sabes cuáles son tus capacidades, ni sabes todavía lo que quieres ser. Y necesitas que los adultos, padres y maestros, te ayuden a descubrirlo. Sin embargo, hoy se pone un modelo social, se pone un baremo, y el que lo pasa ha triunfado y el que no es un fracasado escolar. Y me decían el otro día, en una charla que daba en Alicante, que había un grupo de profesores, decía, claro, es que los niños no tienen interés por nada de lo que les contamos. Y pues plantéate lo que le estás contando, porque el problema no es del niño, porque los niños tienen interés por todo cuando son pequeños. El problema es que seguimos enseñando como hace 50 años y quizá no es lo que toca. Entonces, no se trata que el niño se adapte a esta sociedad, porque esta sociedad está enferma. Y si se adaptan, acabarán enfermos como nosotros, con problemas propios y sociales. Dejémoslos que saquen lo que llevan dentro. Y para esto solo funciona la libertad. Y la libertad significa no solo tolerancia. No es suficiente tolerar al otro. Tolerancia me parece que es muy poca cosa. Hay que tener interés por el otro, por su diferencia. Sea judío, que sea musulmán, que sea ateo, que sea marxista o que sea católico o que sea del Opus Dei. Me da igual. Interés por el otro. ¿Por qué eres así? ¿Por qué piensas así? Comparte conmigo. Entonces, esto no genera problemas. Esto genera enriquecimiento mutuo. Cuando alguien te interesas por él, no sé si alguna vez alguien se ha interesado por vosotros, solo que te hagan una pregunta y ves un cierto interés, se te abre el alma. Nos deshacemos por alguien que se interesa por nosotros. Y si nos interesáramos por los demás, ya digo, más allá de la tolerancia, por un verdadero interés, basando en este respeto a la libertad, muchos de los problemas sociales que tenemos hoy no los tendríamos. Por tanto, en el ámbito cultural o espiritual, solo la libertad nos va a dar un futuro diferente. Ahora bien, si bien he dicho que todos somos diferentes, hoy no me voy a meter en temas que a veces cuando tengo más tiempo me gusta provocar un poco la polémica,
porque me molesta que se siga enseñando como un dogma, yo le llamo el dogma materialista, de que el hombre solo es un animal. Es decir, el hombre es un animal, para que nadie se sienta herido, dice un animal superior, que no os sentáis heridos, un animal racional, me decían a mí en el colegio. El hombre es un animal racional, el hombre es un animal al final de la cadena evolutiva, un animal inteligente a veces y tal. Yo niego esto. O sea, no estoy de acuerdo con esta definición, al menos no para mí, cada uno de sí mismo puede pensar lo que quiera, y no me sirve que digan que genéticamente somos muy poco diferentes de los chimpancés. Publicaba un periódico, no sé si era El País o cuál, me acuerdo, hace casi un año, que habían hecho un estudio científico y que el hombre y el chimpancé hay muy pocos genes de diferencia, me decían. Digo, pues mira qué bien. Entonces, somos lo mismo. Yo entiendo que viendo el comportamiento de algunos seres humanos podamos pensar que hay poca diferencia con los chimpancés. Lo entiendo porque hay comportamientos a veces sorprendentes. Pero esto de los genes, esta obsesión por los genes, yo digo, sí, hombre, esto es lo mismo que si coges una poesía de Antonio Machado, por ejemplo, o coges un folleto de publicidad de un supermercado, Eroski, que te han dejado en el buzón de tu casa, analizas un fragmento de texto y vas a ver que genéticamente es casi igual. Hay AES, E, I, O, U, M, N, P, R, o sea, genéticamente es lo mismo, pero curiosamente el resultado final cambia completamente. Me dan igual los genes. El ser humano no tiene nada que ver con el animal, sí que tenemos una parte animal, pero el ser humano puede decidir lo que quiere hacer de su vida. Otra cosa es que nos lo dejen hacer, pero podemos decidirlo. La decisión de la voluntad es libre, siempre y cuando no nos atrofien esta facultad desde pequeños. Y hoy esto está en peligro. Para mí hay más peligro hoy en la libertad del ser humano que en el problema de la crisis económica o de las guerras. Y me da pánico que llegue un gran líder mundial. Cada vez que oía Bush hablar del nuevo orden mundial, se me ponían los pelos de punta porque pensaba, va a venir alguien que va a acabar con el hambre, va a acabar con las guerras, pero nos va a decir a cada uno qué tenemos que hacer en cada momento. Y yo no quiero que me lo digan esto. Yo cuando era joven, y de esto hace unos días, leíamos un libro que era de éxito en aquel momento, que era Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Algunos lo recordaréis. Ese mundo feliz yo no lo quiero. Mundo feliz que, bueno, cuando estás deprimido te dan la pastilla de Soma y que cada uno le preparan genéticamente para hacer una función en la sociedad. Yo sueño con una sociedad de seres humanos libres, que nos sabemos relacionar en armonía unos con otros. Por tanto, ojo con el tema cultural, porque hoy uno de los problemas graves que tenemos, y no se está tocando, solo se habla de economía, es el problema de la cultura, el problema de la educación. Tenemos crisis de imaginación, no hay ideas. Por eso estamos indignados. Yo en el 15M he tenido oportunidad de encontrarme con gente en Bilbao, en Barcelona y en Madrid. Les decía, estamos indignados, yo también, pero ¿qué hay detrás de la indignación? Que esperabas que los demás harían algo y no lo han hecho. En el fondo estás esperando que alguien hará. No vi ninguna pancarta que dijera, yo también tengo que cambiar, lo he hecho mal, no lo he visto. Igual estaba, pero yo no la vi. O sea, seguimos esperando que alguien haga, porque no tenemos imaginación, nos han matado la creatividad. Nos la han matado o nos la han adormecido. Quiero pensar que no está muerta. Pero hay que apelar a esto. Hoy tenemos un problema económico, pero el otro pilar de la crisis actual es un modelo de educación y de creatividad, fundamental. Segundo punto, somos seres individuales, decía, completamente diferentes, pero sin embargo, si queremos convivir de una manera mínimamente digna, debemos tener todos los mismos derechos. Antes decían, todos los hombres tienen los mismos derechos porque son hijos de Dios. Ahora el tema religioso ha cambiado, es igual. Todos debemos tener los mismos derechos ante la ley si queremos vivir en paz sin tener conflictos. Somos diferentes, pero los derechos han de ser los mismos. Por eso, recordaréis que en la Revolución Francesa se hablaba de libertad, igualdad y fraternidad. Pero nunca se entendió, o poca gente entendió de dónde salía esta propuesta de libertad, igualdad y fraternidad. No era de cualquier forma, era libertad en la cultura, igualdad en la política y en lo jurídico. Hay todos iguales en cuanto a derechos. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ser realmente los mismos derechos si no queremos tener conflicto. Y en el tercer punto, en la economía, todos somos seres necesitados. Todos nos necesitamos unos a otros. Yo soy totalmente insuficiente para satisfacer mis necesidades. No sé hacer pan, no sé cultivar un huerto, no puedo conducir un avión para venir aquí. O sea, necesito a los demás continuamente. Entonces, si nos necesitamos unos a otros, precisamente la economía es el ámbito que va a permitir cubrir las necesidades de todos nosotros. Por eso en la Revolución Francesa, los que la inspiraron, que conocían perfectamente estos tres ámbitos de la vida social, decían, en lo económico, fraternidad.
Y fraternidad no es un tema sentimental, que tenemos que ser hermanos y querernos mucho, que también estaría bien lo de quererse un poco. No va por ahí, va por un sentido práctico. Nos necesitamos. Vamos a ver que cada uno, aportando sus capacidades a lo social, cubra las necesidades del otro. Esta era la idea. Libertad en la cultura, en lo espiritual, igualdad en la política, en el tema jurídico, fraternidad en lo económico. Y el concepto de trabajo tenía que haber cambiado. No ha cambiado. Entendemos que trabajo es aquella actividad que hago para ganarme la vida. Y es una frase que he odiado siempre, ganarme la vida. O sea, entendemos ganarse la vida al ganar dinero, porque equiparamos vida y dinero. En el fondo es esto, y ganarse la vida es otra cosa. Y lo triste esto es que lo inoculamos a los niños cuando son pequeños y se les dice que tienen que estudiar mucho. Tienes que estudiar mucho.